Y ya está. Ahí les ha salido una notificación, pues, para que sepan que se está grabando, ¿no? Ya. Ya hemos orado, no necesitamos esto. Ah, ¿qué pasó? Muy bien. No sé, tengo un problema que no me deja compartir la pantalla, debe ser la internet. Y el PowerPoint se me cierra. Ahí. Ya, parece que ya estamos. Muy bien. Ya hemos visto. Vamos a hacer el repaso de lo que hemos visto en el video. ¿Cómo fue? Ustedes han examinado. Vamos a ver las preguntas que nos van a ayudar a recordar lo que el mismo video dice. Tenemos la primera pregunta que dice, ¿cuáles fueron los problemas en la iglesia? Estaban mencionados en 1 Corintios, obviamente, ¿no? Entonces tienen la paz, amados hermanos, para explayarse en lo que les viene a la cabeza, ¿no? Las ideas que les vienen. ¿Cuáles serán los problemas que se encontró en esta iglesia hace 2000 años atrás? ¿Me escuchan? ¿Hola? Adelante, adelante, Benjamín. Que Dios le bendiga. Gracias, profesor. Bueno, yo llegué a una conclusión y los problemas que inclusive en algunas partes existe la mundanalidad. Me encantaría mucho leer Juan 2, 15, 16. ¿Me lo permite, profesor? Sí, por favor. Amén. Juan, 1 Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ellos estaban ya divididos, profesor. Y ese era el problema más grave que existía. Muchas gracias, Benjamín. ¿Alguien más quiere participar? Bien, para ayudar un poquito, para ver. Dice que Pablo, ¿cómo se llama? Llamaba al arrepentimiento a los corintios, porque ellos despreciaban, y ellos eran muy orgullosos, estaban divididos, que presentaban demandas ante los tribunales judiciales o en contra de otros. Su adoración era acuática, incluso las personas se sentían orgullosas de su pecado. Dios no era glorificado cuando adoraban los creyentes. Se desanimaba el mensaje a los incrédulos y era dañado. Pablo por eso llamaba al arrepentimiento, que del nuevo hombre
a través del bautismo, les recordaba a los corintios que era muy importante para importar los dones que tenían muchos miembros de la iglesia en Cristo Jesús. Por tanto, que todos eran un cuerpo, habían bastantes talentos también ahí, miembros porque todos los miembros eran una sola persona, solo a Dios nomás, una sola. En un solo lugar, no para menospreciar a los demás, esos papeles se hace con fe, es importante para la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bien, nadie más quiere comentar nada, entonces continuamos con la explicación de esto, ¿no? Vamos a ver un poquito que había ciertos problemas, ¿no? Como ustedes saben, lo principal que hay es que había discordia. Había una división terrible, ¿no? La unidad, la armonía, aún en la familia, es algo muy difícil de poner en práctica. Como ha dicho ya Benjamín y de alguna manera también Zoilo, vivimos en un mundo pecador. Nosotros mismos somos pecadores. Es decir, que nosotros estamos viviendo con el enemigo, ¿no? El enemigo somos nosotros mismos, cada uno de nosotros, porque en nosotros hay el viejo Adán y el mundo en el que vivimos es pues el resultado de tantos viejos Adanes actuando a la vez, cada uno con su propio interés. Como ustedes ya saben, también la pereza está en nuestra naturaleza. Puede ser que los mismos líderes seamos perezosos y no querramos entrenar a las personas en hacer las cosas. Es como una mamá que le está enseñando a su bebé, a su hijito, a ser responsable, y hay un papel arrugado en la mesa y le dice, lleva estos papeles, bueno, son varios pedazos de papel, lleva al recipiente de donde ponemos la basura. Y el niño alza los 4 papelitos, pero como tiene 5 años, no tiene muy buena coordinación, y en el camino hace caer 2, pero lleva 2 bien hasta el recipiente de la basura. Y si la mamá está entrenando bien, va a decirle ahora, hijo, fíjate lo que has hecho caer, y va a esperar a que el niño retorne y vaya a poner la basura en su lugar. Pero si la mamá es perezosa, lo que va a hacer es levantarse y recoger ella misma los papeles, porque no tiene la suficiente, o sea, le falta tiene esa pereza que no le da lo suficiente como para esperar a que el hijo corrija el problema. Eso nos pasa a los líderes. Bueno, alguien está predicando mal o está enseñando, bueno, yo lo voy a enseñar, ya, él no puede, en vez de ayudarle, ¿no? Entonces tenemos ese problema en las iglesias. Tenemos otra pregunta acá. ¿Cómo la discusión de Pablo del cuerpo en 1 Corintios 12 ayuda a los corintios a encontrar una mejor manera de funcionar? Vamos a ver. No hay manos levantadas, no nos animamos a contestar. Ahí está, otra vez Benjamín. Adelante, Benjamín. Gracias, profesor. Antes de responder su pregunta, es fundamental tener en cuenta la obra de Cristo. Romanos 5:8 nos lo explica, el sacrificio que hizo Dios al enviar a su Hijo. Significa que ahí se resuelve el problema. Pablo, en 1 Corintios 13, versículos 4 al 7, nos explica lo que es el amor de Dios. ¿Me permite leerlo, profesor? Adelante. Amén. 1 Corintios 13, versículos 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pablo
en la primera carta a los Corintios, lo que quiere es aconsejarnos, como lo hizo con los Corintios. Amén. Ay, muy amable. Vamos a escucharla también otro comentario de otra persona. Hay todavía oportunidad. Gracias, Benjamín. Sergio. Sergio dice. Se perdió. Vamos a ver cómo está el chat. Tengo unos problemas para ver el chat. ¿Alguien puede leer, por favor, lo que escribió Sergio? Aquí está, apareció. Los Amén. corintios llegaron... Adelante, léala, por favor. Listo, profe, dice. Los corintios llegaron a tener muy mala reputación, hasta en los gentiles como inmorales, llena de filósofos, y por eso Pablo dice que no fue con sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Tienes razón, ¿no? No fue Sí. la habilidad humana la que tocó esto, ¿no? Pero acá la pregunta dice, ¿cómo lo que Pablo habla del cuerpo ayuda a los corintios a encontrar una manera mejor de funcionar? Esto es importante entenderlo, ¿no? Cuando nosotros, líderes o no, somos miembros de la iglesia, estamos sirviendo al Señor, resulta que nuestro viejo Adán tiene la impresión de que somos tremendamente buenos y que sin nosotros Dios no trabaja, ¿no? Entonces somos orgullosos, somos engreídos, ¿no? Eso está, uno lo note o no lo note, son cosas en las que hemos caído y especialmente esto que habíamos mencionado, la pereza, ¿no? Que Dios nos perdone por esos pecados. Pero hay un punto importante que es mencionado en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 27. La cabeza es Cristo. Y la cabeza no es un pecador. Jesucristo no fue pecador, él no pecó nunca. Él ha vivido una vida perfecta aquí en la tierra, siempre poniendo las necesidades de los demás antes que las suyas. Cristo ha servido cada segundo de cada día en vez de ser servido. Él dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otras versiones traducen así, el Hijo del Hombre no vino para ser ministrado, sino para ministrar y para dar su vida en rescate por muchos. Y Él recibió pues el castigo por nuestra pereza, nuestro orgullo, y nos ha dado el mérito de su servicio perfecto a nosotros. Entonces, tenemos acá la ilustración del cuerpo, ¿no? Es el cuerpo primero de Cristo. Ustedes saben, un cuerpo no actúa pues independientemente, sino más bien de una forma armónicamente. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero cada uno de nosotros es un miembro con una función especial, una particular. Entonces, como parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos un don, nos ha dado un regalo, nos ha dado algo que nos permite, ahí está, Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le ha parecido. Y hay una pregunta aquí básica que nos dice, ¿cuál es el regalo del Espíritu? Obviamente se refiere al Espíritu Santo, que ha sido dado a todos los creyentes. ¿Cuál será? Pueden responder. Va a pasar más un ratito con la lectura, no se preocupe. Tienen la palabra. Ahí está Benjamín. Adelante, Benjamín. Profesor, evidentemente la herramienta que nos da Dios, el don de la fe.
Pero Ah, me encantaría leer 1 Corintios 12:31, que nos dice, procurad pues los dones mejores más, yo os muestro camino aún más excelente. Aquí me surge una pregunta, profesor, ¿puedo hacerla? sí, sí, adelante. Gracias. Teniendo en cuenta el don de la fe, puedo estar equivocado, aunque me atrevo a decir que no. Hay situaciones en que uno no, ni uno mismo lo descubre cuál es nuestro don, pero el Señor nos muestra el camino. La pregunta es la siguiente: ¿la constancia en el camino el Señor nos lo demuestra o simplemente llega solo? La constancia en el camino, Dios nos la muestra o llega solo, esa es la pregunta. Sí, Bueno, diríamos el don de la constancia, ¿verdad? Porque es un don. En realidad, precisamente. la Biblia habla con el término perseverancia, ¿no? Con el hecho de perseverar. Es un pasaje muy importante en Mateo capítulo 24, concluye diciendo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, de ahí que la perseverancia es un asunto vital en la vida del creyente. Pero esa perseverancia que es la característica de la persona calificada como será salvo, no es algo que nosotros podemos hacer. El ser humano, en su capacidad natural, puede poner mucho esfuerzo para perseverar, pero en cuestiones espirituales no podemos perseverar. Nos sucede como en Romanos 7, ¿no? El bien que quiero, o sea, la perseverancia que quiero, no la hago, sino el mal que no quiero, o sea, la falta de perseverancia, eso es lo que hago. Entonces, la perseverancia es el resultado del poder del evangelio obrando en la vida del creyente. El poder del evangelio, pues, obra cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios, a las buenas noticias de Cristo, ya sea en un sermón, en un estudio bíblico, o a través de los medios de gracia que son el bautismo y la cena del Señor. Ustedes saben, uno se bautiza una vez y punto, ¿no? Entonces, más sería aquí el trabajo del evangelio en la cena del Señor. Entonces, ese continuo alimentarnos de la buena noticia de Cristo hace que uno pueda experimentar el ser perseverante. Así que no viene en el camino, no es automático. No es automático. No es que, bueno, uno está trabajando para el Señor unos años y de pronto le va a venir la perseverancia. No, es el resultado de haber sido expuesto al Evangelio. Muchas iglesias exponen a los creyentes solo a la ley. Dicen, tienes que ser perseverante. Perseveremos, hermanos. Podemos hacer una canción. Perseveremos, hermanos. Y entonces la gente se sugestiona, pero no tiene el don de la perseverancia. Ese don viene a través del don de la fe cada vez que somos expuestos con el Evangelio. Además, el Señor trabaja pues de otra manera. Ustedes saben, el apóstol Pablo dice, la tribulación produce paciencia, ¿no? Entonces, Dios tiene su manera de trabajar en nosotros, así que estamos ahí. Bueno, básicamente, como la pregunta decía y la respondió bien Benjamín, el regalo que el Espíritu Santo ha dado a todos los creyentes, o sea, todo creyente, así tenga segundos de existencia, tiene este don, el don de la fe. No nacemos con la fe, nadie nace con fe, todos nacemos incrédulos. Y la fe viene por el oír el Evangelio, eso lo da el Espíritu Santo, nos da ese don justamente cuando somos expuestos al Evangelio. Entonces, en ese sentido, ese es una especie de tesoro, ¿no? Una riqueza que nos permite avanzar a esto. Que Pablo dice, hermano, no quiero que ignores lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Esa es la fe, ¿no? Entonces, acá tenemos otra pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Quiénes han recibido dones adicionales del mismo Espíritu en varias medidas? Y ahí tenemos la respuesta, ¿no? ¿Quiénes han recibido? Tal vez alguien quiera agregar a esa respuesta alguna información.
Otra vez, Benjamín, adelante. Gracias, Benjamín. profesor. Bueno, gracias por la respuesta, profesor, porque esa era mi duda en primer lugar. Porque entonces, si fuera la constancia, ya sería por obras. Exacto. Y para contestar su pregunta, los primeros que recibieron en el día de Pentecostés fueron los apóstoles. Bueno, con ellos, con los 12 había, con los 11, que bueno, ya habían elegido un 12, había 120 más, no solo los apóstoles, había Sí, claro. 120 personas que no tendrían ese título de que apóstoles, ¿no? Sí, sí, pero Adelante, Benjamín. ellos fueron los primeros y de ahí en adelante, con el don de la fe, pues los que estudiamos el Evangelio. Pienso que esa sería Sí, una respuesta de pronto no concreta, pero sí algo orientada. muy bien. Es de suma importancia entender, como dice la Biblia, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de la luz, de las luces. Y pues Dios nos da sus dones para que hace que cada creyente reciba una especie de equipo, ¿cómo ahora decir? De pack, de conjunto de dones específicos para él que le van a servir para el ministerio que pues puede desarrollar dentro de la congregación. Y no hay dos personas que van a tener un mismo conjunto de dones, ¿no? Como así somos cada uno de nosotros diferentes, esto es debido a que cada uno pues tiene una función diferente dentro del cuerpo. Así que no todos, por ejemplo, van a tener que estar predicando, no todos van a tener que estar enseñando, pero sí hay diferentes actividades para cada miembro del cuerpo. Entonces, tenemos que ver esto. Yo voy a pedir, por favor, que descanse un ratito, Benjamín. Si no hay voluntarios, yo voy a designar a algunos voluntarios, no tan voluntarios, para responder las preguntas que vienen a continuación. Dice, según Jesús, ¿qué quiere decir ser un ministro? A ver, escucharemos a Artemio. Por favor, Artemio, ¿usted puede responder esta pregunta? Artemio, ¿me escucha? Bueno, no contesta Artemio, tal vez se durmió. Vamos por Sergio. ¿Qué dice usted, Sergio? Lo podemos consagrar y cuando Jesús asciende en Hechos 1:8 y será testigo de mí hasta la parte más distante de la tierra. Ujú. Y Jesús, al designarnos como ministro, se nos encomendó la tarea de hacer discípulos y predicar el evangelio a toda lengua, pueblo y nación. Y también lo podemos ver cuando Jesús les dice a sus discípulos, alcen los ojos y miren los campos que están blancos para las ciegas. Entonces ya estaba encaminando a sus discípulos a que tenían que evangelizar y dar a conocer el mensaje por el cual Cristo había venido a la tierra, del cual muchos profetas lo habían anunciado. De hecho, el mismo Isaías en el capítulo 65 habla de que Cristo por nuestros pecados sufrió, abolió y llevó consigo nuestros pecados y murió por nosotros. Entonces, la tarea que nos dejó Cristo es de dar a conocer el Evangelio, de dar a conocer el rescate por el cual Él vino a la tierra. Bueno, gracias, Sergio. ¿Qué piensa usted, Zoilo? ¿Qué me dice? Bien, hermano. Ser ministro es de la gran comisión como nos dejó, como se llama, a los discípulos encargado para que vayan a enseñar a otras personas y seguir expandiéndose el evangelio a todo lugar, hasta los más confines de la tierra, para que todos lleguen a la salvación. Muchas gracias. Miren lo que es ser un ministro según Jesucristo.
El Señor Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones los dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces podemos ver que para Jesús ser un ministro es ser un siervo, un servidor. Alguien que está puesto para servir a los que necesitan ayuda, a los que necesitan apoyo, a los que necesitan algún tipo de apoyo. Y este servicio, pues muchas veces va a parecer gratuito, ¿no? No hay nada que, no hay ni un solo servicio, ni un solo vaso de agua que demos a alguien que Dios no nos vaya a recompensar en la vida eterna. Pero en esta vida parece ser gratuito. Vamos a visitar una persona a su casa. Esta persona está ciega, no puede andar, qué sé yo. Le visitamos y no estamos pensando en que nos va a pagar por eso. Jesucristo no solo vino a servir, sino a dar su vida por muchos. Y no cobró nada a cambio. Entonces habla de una predisposición del corazón de la persona de ayudar a los demás. Como en una canción dice, que mi cansancio sea descanso para otros. Entonces no estamos llamados a ser los dominadores de los creyentes. En algunos países al pastor se le dice señor pastor, porque en esos países a todos se les dice señor, ¿no? Señor profesor, si hay señor taxista, pero algunas personas han confundido que señor pastor es una especie de capataz, de jefe, ¿no? De la iglesia. No, no es así. Primero que nada, pastor o no pastor, cada creyente es llamado a ser un servidor a nombre de Cristo. Aún las esposas, que dice la Biblia que deben llamar señor a sus maridos, yo no conozco a ninguna esposa que le diga señor a su marido en la actualidad, pero en la Biblia dice que Sara lo hizo, le dijo señor a Abraham. A veces pues el marido se pone muy hosco, ¿no? Se pone difícil de aguantar y ella pues le va a tener que servir el desayuno, pero no tiene las más mínimas ganas porque el señor está insoportable. Entonces ella puede ir y le dice cortesía de Cristo, haciéndole notar que ella le está sirviendo a pesar de su mal comportamiento por amor a Cristo. Y nosotros somos llamados a servir a los demás creyentes, aunque estos demás creyentes nos paguen mal, ¿no? Porque no estamos sirviendo al ojo, sino a Cristo. Vamos a avanzar con el PowerPoint. Tenemos ahí la conclusión en 3 pasajes que lo vamos a examinar con un poquito de calma, ¿no? Para poder tener cosas claras. No avanzó, no pasó el Ya, ahora sí. No, todavía no pasa. Ya, la conclusión de los 3 pasajes. Todos los creyentes tienen el mismo regalo del Espíritu Santo, que es la fe en Jesús dada a través de los medios de gracia. Están todos claros qué son los medios de gracia, ¿verdad? Sí. Vamos a, por favor, Sergio, ¿nos puede decir qué son los medios de gracia? Artemio, ¿ustedes recuerdan cuántos son los medios de gracia? Sí, hermano, el bautismo y la Santa Cena. 2, no, en realidad son 3, le falta uno. ¿Alguien se da cuenta cuál es el que le falta? ¿Zoilo? ¿Qué me dice usted? Sería el de la fe. La predicación de la palabra. Eso, la predicación de la palabra. Gracias, Sara.
Bueno, y ahora Benjamín, usted puede participar también, solo fue para esa pregunta que le pedí que esté calladito, porque quería dar oportunidad a los demás, ¿no? Entonces, los medios de gracia son tres, ¿no? Es la predicación de la palabra, el evangelio precisamente, y el bautismo y la cena del Señor, o como la gran mayoría prefiere llamarle, la Santa Cena. Entonces, esos tres canales por los cuales nos llega el amor de Dios, porque gracia que es el amor inmerecido, podemos decir, el amor inmerecido de Dios, nos da la fe, ¿no? Y cada creyente además tiene dones únicos dados por el Espíritu Santo para beneficios del otro. Estos dones no nos hacen más ni menos, simplemente nos hacen diversos. Somos diversos en el pueblo de Dios. Entonces, tenemos este punto claro, todos tenemos la fe y cada creyente tiene dones. Vamos a, con esto, resumir toda nuestra clase, que dice así: todos los creyentes tienen el mismo regalo del Espíritu, que es la fe en Jesús, dada a través de los medios de gracia. Cada creyente tiene dones adicionales únicos dados por el Espíritu Santo para beneficio de otros. Si nadie tiene algún problema, alguna pregunta sobre esto, si se entiende bien, quiero por favor que me respondan. Resume esto, lo que hemos visto en la palabra de Dios en la clase de hoy. ¿Qué dicen ustedes, alumnos, estudiantes presentes? ¿Resumirá? ¿Qué dice usted a Benjamín? Adelante. Gracias, profesor. Los tres pasajes, la conclusión es clara, pero ahí faltaría, no recuerdo los versículos donde hablan del casco, de la espada, ¿sí? Que debemos utilizarlo Sí. por medio del evangelio para intentar ser, con la bendición de Dios, un buen líder de la iglesia visible. Gracias, Benjamín. Esta es la ilustración que usó el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los Efesios, que más que ser una carta a los Efesios, es una carta general a varias iglesias, pero que nos quedó la copia de la iglesia de los Efesios, ¿no? Entonces, en esa carta, el apóstol Pablo está comparando, para ilustrar una enseñanza, está comparando al creyente con un soldado romano. Y allá pues le pone el casco de la salvación, el escudo de la fe. Pero el tipo de soldado romano que está ilustrando ahí el apóstol Pablo no es el soldado romano que está yendo a la guerra. El soldado romano que iba a la guerra tenía un escudo grande que le tapaba casi todo el cuerpo. Entonces se ponían un soldado al lado del otro y formaban una gran barrera. Este escudo que menciona en este pasaje es un escudo pequeño. Es redondito, como diríamos la tapa de una olla. Y la espada que está usando este soldado no es la espada larga que se usaba en la guerra, ¿no? Sino una espada casi del tamaño de un cuchillo, casi un puñal, diríamos. Y eso está ilustrando no que el creyente va a ir a pelear contra Satanás, sino simplemente que está de guardia, protegiendo, y está listo para impedir el ataque satánico, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en mente a la hora de eso. Pero no tendría mucho que ver con esto porque estamos hablando del creyente como servidor, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. La pregunta es si ustedes piensan que esta conclusión resume lo que hemos visto en la palabra de Dios hoy, y no hemos visto el pasaje de Efesios, ¿no? Así que no viene al caso, pero el resto quisiera que me respondan si para ustedes resume la clase esta expresión que está en la pantalla.
Sergio, a ver qué nos dice Sergio. Está muy, ya, Sergio está inventable. Bueno, esperemos que en la grabación pueda alimentarse también Sergio. ¿Alguien tiene algo que decir? A ver, Zoilo, ¿está usted de acuerdo con el texto de la pantalla? Sí, Muy bien, Artemio. Sí, hermano, creo que el texto implica muchas cosas, ¿no? Porque si cada creyente tiene la fe a través de los medios de gracia y tiene dones adicionales, pues esto implica que el líder debe de motivar a que ejerzan esos dones que Dios les ha dado dentro de la comunidad. Ajá. Bien, vamos a continuar entonces para la parte final, que ya hemos acabado la lección prácticamente. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna cosa, es el momento de hacerlo, y si no, vamos a terminar la lección. Tengo una pregunta, profe. Adelante, Benjamín. Está claro que, bueno, si no cometo el error, no lo corrijo. Le agradezco su respuesta, en primer lugar. En segundo lugar, está claro que Pablo nos indica en el capítulo 12 de Corintios que el cuerpo es perfecto porque es creación de Dios, de que sin una mano, sin una pierna, pues no va a funcionar igual. Y lo importante de este pasaje es que para ser un líder de la iglesia visible hay que tener claro que se debe empezar por dar el ejemplo, teniendo en cuenta que la cabeza es Jesús. La pregunta es la siguiente. Si alguno de los miembros de la iglesia fallase, evidentemente en sentido figurado, como nos lo expresa Pablo, digamos, fallaría un brazo o una mano, ¿cierto? Sí. Digamos que se portó mal, que hizo cosas indebidas, bueno, en fin, y hubo que, hablando con él, no se pudo, se fue. ¿Cómo aconsejaría usted o de qué manera reemplazarlo? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, es una buena pregunta. Sergio, ¿tiene usted la mano levantada? Por favor, háblenos. Sí, muchas gracias. Ahora sí. Bueno, los dones son funcionales y congregacionales, y la mayoría de las cosas que Dios hace, aún para afectar a la sociedad, lo hace a través de miembros trabajando en conjunto como iglesia visible. La iglesia visible tiene que trabajar en conjunto para nuestro hermano y poner en práctica los dones por los cuales fuimos escogidos y por los cuales tenemos que servir a nuestro hermano. Como bien decía usted, Cristo no vino a servir, sino que vino a ser servido. Y nosotros como líderes o iglesia visible acá en la tierra, tenemos que trabajar en conjuntos, enalteciendo la cabeza que es Cristo, para que la congregación permanezca unida y el trabajo unido en la fe. Muchas gracias, Sergio. Es muy importante lo que acaba de decir Sergio. Y me recuerda una cosa, ¿no? Muchos de nosotros los cristianos estamos queriendo buscar la voluntad de Dios, ¿no? Y es imposible encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida congregacional fuera de la congregación. Es decir, Dios no tiene monjes, no tiene eremitas, ¿no? No tiene gente que se puede ir al cerro y ahí quedarse meditando, no. El trabajo del creyente es en el contexto de la iglesia. Somos un cuerpo. Ustedes saben, una célula separada se muere. Y en la iglesia vamos a querer trabajar en gratitud. La salvación que nos ha dado nuestro Señor, vamos a querer trabajar en equipo. Eso quiere decir en cuerpo, ¿no? En equipo. Cada uno haciendo lo que le corresponde hacer, no porque le pusieron en ese lugar, ¿no? Sino porque el Señor lo llamó y le capacitó con los dones respectivos. La pregunta de Benjamín es muy importante. Independientemente de qué suceda, no solo sea pecado el líder, hay un líder de algo, no sé, cualquier actividad que hay en la iglesia,
y de pronto él se muere, porque eso pasa. Un accidente, se muere. ¿Cómo lo vamos a reemplazar? Básicamente se necesita por eso continua capacitación. Moisés un día iba a dejar de ser el conductor del pueblo de Israel. Pero Moisés ya mucho más antes, 40 años más antes, había estado trabajando con Josué. Ustedes pueden leer el libro de Éxodo. Estaba trabajando con Josué y pues fue natural que muera Moisés y que Dios diga, he llamado a Josué. A nadie le sorprendió eso. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2:2, capítulo 2, versículo 2 de 2 Timoteo, le dice, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Es una cadena. Es una cadena. De tal manera que cualquier imponderable inconveniente que surja no va a dejar vacío el lugar de alguien. Ustedes saben, había 12 apóstoles, uno de ellos cayó en el pecado de la incredulidad, que es Judas, y los apóstoles no sabían qué hacer, eran 11, y el día de Pentecostés ellos oraron y eligieron a otro, ¿no? Pero había muchos candidatos, ahí se ven los nombres, había pues, por lo menos, había unos 70 candidatos al cargo de el que dejó Judas. Y había una profecía que decía, tome otro su oficio. Quiere decir que en nuestras congregaciones tenemos que ir viendo siempre a los que tienen dones y capacitándolos, entrenándolos para que puedan reemplazar en algún momento a quienes surgen. Y esto no solo desde la congregación, desde la misma casa, ¿no? El padre de familia ha de querer reunirse con su familia y allá va a haber niños varones, niñas mujeres, y van a escuchar la palabra, van a aprender del mismo papá cómo se hace una reunión, y pues va a ser para ellos natural. En realidad todos los elementos de la liturgia, de la doctrina, pueden ser incorporados en las devociones familiares. Podemos comenzar la reunión familiar haciendo una invocación a la Trinidad, cantar alguna alabanza, tener una lectura bíblica y concluir con la bendición. Todo eso, hacerlo como una iglesia en pequeñita, así que los hijos van a naturalmente saber si pueden o no pueden tener tales o cuales dones. Aun cuando la iglesia sea descuidada en hacer eso, Dios siempre anda preparando a sus hijos si es que los líderes lo han descuidado, ¿no? Pero no es, aunque Dios puede hacerlo, ¿no? Aunque Dios puede mandar a los ángeles a bautizar, por ejemplo, Dios nos ha dado la tarea a nosotros. Y de eso vamos a tener que dar cuentas. Bueno, hemos llegado al final de nuestra clase. Si no hay más preguntas, comentarios, quiero recordarles que a la misma hora, la siguiente semana, el martes, tenemos esta clase. Les ruego otra vez, voy a mandar el enlace dentro de un momento para el video. Prepárense. Dios les bendiga, estimados condiscípulos, consiervos en el Señor, que Él les acompañe este fin de semana y que acá tenemos, bueno, ya hablaron ellos, y que pues finalmente estos días sean de buen servicio al Señor. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque nos has hecho parte de tu pueblo, parte del cuerpo de Cristo. Y reconociendo que no somos perfectos, sino imperfectos, pecadores, pero que tú en tu misericordia no solo nos has salvado de la condenación eterna, no solo nos limpias con tu palabra, sino que nos llamas a tu servicio en diferentes formas y que esto es un privilegio. Te suplicamos, nos guardes de cometer o de caer en algún pecado que atente contra la dignidad del ministerio al que nos has llamado, pero también nos des la capacidad de servirte eficaz y eficientemente en gratitud a todo lo que tú haces y has hecho por nosotros. Te damos gracias y suplicamos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pueden despedirse adelante. Tienen la palabra. Por orden, podemos darle la palabra primero a Benjamín. Por favor.
Amén. Muchas gracias, profesor. Voy a leer un versículo nuevamente. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 31. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro camino más excelente. Muchas bendiciones para todos mis hermanos. Desde Colombia, un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Amén. Amén. Hasta pronto, Benjamín, que el Señor te bendiga. Tenemos delante a Zoilo, por favor. Es el orden que están en mi teléfono, ¿no? Bien, hermano pastor, muchas gracias por todo lo que, como se llama, ahorita se ha aprendido. Uno que no me lo sabía, los medios de gracia, que era la predicación del evangelio. Yo tenía los sacramentos, que era el bautismo y la Santa Cena, y también los medios de gracia, sí. Pero ahorita es con la predicación del evangelio, entonces son tres lo que me dio a entender, y eso Sí, ya así me es. lo grabé. Entonces, Qué bueno. yo le agradezco todo. Para mí ha sido una gran bendición de estar estudiando con usted, y también que Dios lo bendiga a usted, a su familia, a todos mis hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga. Entonces estaremos para la próxima clase. Amén. Adelante. Que Dios te bendiga, hermano Zoilo, y que, bueno, sigamos en el Señor. Artemio tiene la palabra. Gracias, gracias por la clase, pastor, y que Dios los bendiga a todos, compañeros. Gracias. Finalmente, nos vamos a despedir con... bueno, tenemos todavía Sergio. ¿Se despidió? ¿Se despidió Sergio? Creo que no, ¿no? No, Adelante, Sergio, por favor. muchas gracias por todo y perdón, pero el internet está como súper inestable y no, a ratos se caía y costaba volver a reconectar. Sí. Pero sí, solo quería decir que por un solo espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, muchas gracias por la clase y siempre la gloria y la alabanza a nuestro Señor por enseñarnos, por poner el espíritu en el corazón de ustedes para poder impartir la clase hacia nosotros. Muchas gracias y bendiciones, se les quiere y nos estaremos encontrando el próximo martes. Saludos desde Chile, desde Linares. Gracias. Y tenemos a Eduardo, por favor. Estamos concluyendo la clase. Puedes despedirse, por favor. Sí, pastor, perdones. Tuvimos percance en el trabajo. Acabo de llegar en casa. Bendiciones a todos. Gracias, Eduardo. Bueno, hemos concluido la clase, pero tenemos el vídeo, así que podemos verlo. Voy a mandarles dentro de un rato el enlace. Voy a mantener esa forma de verlo directamente en la empresa Zoom. Solo tienen que pegar la clave en línea o lo pueden descargar, esa opción. Si realmente quieren que se haga de otra manera, agradezco sus sugerencias. Dios les bendiga. Hasta el martes. Bendiciones.